Saludos, aprovechamos la presencia aquí en las islas de la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, con motivo de la cumbre de la OCDE, para hablar con ella y para debatir sobre algunos de los asuntos de actualidad, especialmente de la actualidad económica. Señora Calviño, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, es un gran placer. Lo primero es esa reunión, ese marco de encuentro de la OCDE, que es importante, sobre todo porque es el primero que se produce, ¿no? Es la primera vez que se hace un encuentro de ministros de temas digitales de la OCDE en Europa y para mí es una gran alegría y un honor que sea en Canarias, ¿no? La verdad es que lo luchamos mucho, nos hizo una ilusión muy especial y es emocionante que haya llegado el momento y que tengamos pues casi 1000 personas aquí en Gran Canaria justamente para hablar de los temas tan importantes para nuestro presente y nuestro futuro, los temas digitales. Además es muy importante porque van a celebrar una conferencia sectorial con las comunidades autónomas. Usted que ha podido ver los proyectos que ha presentado Canarias, ¿qué le ha parecido? ¿Cuáles son los más interesantes, por así decir? Sí, mañana vamos a celebrar una conferencia sectorial que tenemos reuniones regulares con todas las comunidades autónomas y hemos lanzado un programa que se llama RETEC justamente para los proyectos emblemáticos de las distintas comunidades autónomas para hacer redes de innovación y de transformación digital. Y tengo que decir que Canarias es una de las comunidades que tiene un mayor protagonismo porque va a participar en 3 de estas redes de proyectos, lo cual hace que de nuevo Canarias esté en el centro de toda esta transformación digital mirando al futuro. Enseguida le pregunto por más asuntos de Canarias, pero vamos con la actualidad política de esta semana. Sabe que es una semana importante para la reforma de los delitos de sedición y malversación. El jueves el Congreso ha convocado un nuevo pleno para zanjar ya la reforma de estos delitos en un ambiente que, como usted ha podido ver, enconado entre los distintos partidos políticos. ¿Qué expectativas tiene de cara al jueves de que mejore ese enconamiento entre los distintos partidos? ¿Cómo ve esa sesión? Bueno, yo he perdido un poco la esperanza de que los partidos de la oposición tengan una actitud por lo menos dialogante, ¿no?, con temas tan importantes para nuestro país, pero desde el Gobierno yo creo que tenemos 2 cosas muy claras. Una, que no se puede dar ni un paso atrás en la corrupción, en la lucha contra la corrupción, que este es un tema en el que para nosotros ha sido prioritario recuperar la confianza en las instituciones y no debemos dar ni un paso atrás, y al mismo tiempo que no queremos volver a la realidad de 2017 y una Cataluña en conflicto, verdaderamente una Cataluña de enfrentamiento entre familias, entre amigos, en las calles. Yo creo que ha cambiado mucho la situación desde que llegamos al Gobierno, hemos hecho un gran esfuerzo justamente por restablecer los lazos entre los catalanes y tenemos que seguir en esta misma línea de la concordia y la convivencia, haciendo país. En la actualidad económica hay una serie de asuntos pendientes de cara a final de año para cerrarlos. Una de ellas es la subida del salario mínimo interprofesional. En las últimas horas hay un medio de comunicación que ha filtrado más o menos cuál sería la cantidad fijada en el Comité de Expertos del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo lo ve? ¿Se encuentra dentro de la horquilla que le parece bien? Yo creo que está claro que para el año que viene tenemos que subir el salario mínimo interprofesional, fundamentalmente porque hemos tenido y estamos teniendo un comportamiento del mercado de trabajo extraordinario. Aquí también en Canarias, ¿no?, se vive una situación verdaderamente con récords históricos en cuanto a personas ocupadas, en cuanto a personas activas, también o ocupadas o buscando empleo, mínimos históricos de desempleo juvenil. El comportamiento desde la reforma laboral está siendo extraordinario y en este contexto pues tienen que mejorar los salarios y creo que tenemos que subir el salario mínimo para el año próximo. Ahora vamos a ver cuando se presente el informe dentro de ese rango cuál es la cifra más adecuada que nos permita seguir en esta senda de crecimiento económico y creación de empleo, que es lo prioritario, claro. Otra parte muy importante es esa segunda parte de la reforma del sistema de pensiones que debería cerrarse antes de que termine el año. El ministro Escrivá se ha reunido esta semana con los agentes sociales, pero no parece haber avanzado mucho. ¿Usted cree que se va a conseguir lograr un acuerdo antes de que termine el año o van a tener que darse más tiempo de margen para poder alcanzarlo? Es un tema muy importante. Me consta que el ministro Escrivá está trabajando 24 horas al día para tratar de llegar a ese acuerdo y yo espero que se logre ese acuerdo para culminar la reforma de las pensiones. Ya hemos avanzado mucho y es importante que tengamos un marco estable que nos dé además confianza para el futuro, que refuerce la sostenibilidad del sistema de aquí a 20, a 30, a 40 años. Yo siempre digo, tenemos que tener pensiones dignas ahora, pero también dentro de 20 y dentro de 40 años y para eso estamos trabajando. Y afortunadamente el contexto que tenemos es más favorable porque la buena marcha del mercado de trabajo también hace que se llene la hucha de las pensiones, que tengamos más cotizaciones y por tanto que el sistema sea más sólido que antes de la pandemia.
Yo le quería preguntar también por otro asunto que el presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, avanzó la semana pasada y hizo un nuevo paquete de medidas para contener los precios de los alimentos. Sé que este asunto ha sido recurrente en los últimos meses, con idas y venidas entre los distintos miembros del Gobierno. Parece que ya hay algo en firme para llegar a hacer o establecer un tope en los precios de los alimentos, pero es verdad que Podemos el pasado lunes anunció que iba a solicitar un impuesto a, por así decirlo, los beneficios de los grandes supermercados. ¿A usted qué le parece esta idea? ¿Cree que sería viable? ¿Cree que sería posible? Mire, yo creo que tenemos que seguir en la senda de tomar medidas que sean eficaces para contener el precio, los precios, ¿no? Y la verdad es que por el momento vemos que las medidas que estamos poniendo en marcha son eficaces, están teniendo un efecto, porque fíjese que la inflación ha bajado 4 puntos en 4 meses con respecto al pico que se alcanzó en julio. De hecho, España ya es el país que tiene la inflación más baja de Europa y esa es la senda en la que tenemos que seguir. Pero independientemente del nivel general de precios, lo cierto es que la subida de los precios de los alimentos afecta especialmente a las familias, sobre todo a las más vulnerables, y el presidente del Gobierno, como ha venido haciendo desde el principio, cree que tenemos que actuar con determinación para tratar de contener el alza de esos precios. Y ahora lo que estamos analizando es cuáles son los instrumentos más útiles para lograrlo. Ahora, cuando estamos hablando de contribuciones extraordinarias o gravámenes, yo creo que el sector bancario y el sector energético tienen perfiles y características muy específicas que explican por qué hemos adoptado ese gravamen sobre los beneficios extraordinarios en este contexto de alza de precios y sobre todo de alza de precios de la energía y rápida subida de los tipos de interés. Hablaba de cómo se ha moderado la inflación en los últimos meses gracias a un paquete de medidas importante y hablaba también, bueno, de ese crecimiento económico y del empleo. ¿Qué perspectivas tiene el Gobierno para los próximos meses de que siga la economía en ese sentido creciendo, ¿no? Entiendo yo que esas son las cifras que baraja el Gobierno, ¿no? Bueno, lo que estamos en un momento de mucha incertidumbre y lo que hemos estado haciendo desde que estalló la guerra, pero verdaderamente también desde que nos golpeó la pandemia, ¿no? Siempre estamos tratando de tomar medidas con agilidad, medidas eficaces y con determinación también para evitar que se produzcan los escenarios más negativos. Lo hemos hecho bien en la respuesta a la pandemia, hemos protegido la economía. Bueno, Canarias es un ejemplo claro, ¿no?, de una inversión de recursos públicos sin precedentes para proteger el empleo, para proteger el tejido productivo, las rentas de las familias. Así hemos tenido una base para una recuperación muy fuerte. El año pasado la economía creció un 5,5%, este año nos hemos quedado cortos en nuestra previsión, vamos a crecer casi con toda probabilidad por encima del 4,4%, esto es un crecimiento muy fuerte. Y ahora, en la respuesta a la guerra, tenemos que seguir en la misma senda, evitando los escenarios más negativos. De momento lo estamos consiguiendo, porque frente a todos los vaticinios catastrofistas, ¿no?, que hemos venido oyendo, lo que vemos es que la economía española resiste bien. En el caso de Canarias, el sector turístico y la campaña turística está yendo muy bien y eso lo que nos da es una buena fuerza o una buena inercia, digamos, para empezar 2023. Pero bueno, hay que seguir muy alertas porque, claro, todo depende de la evolución de la guerra y son muchos los elementos de incertidumbre que todavía tenemos por delante. Son datos muy buenos. Lo que ocurre es que con la inflación, o la inflación subyacente sobre todo, que es quizás lo que más preocupa, a muchas familias les preocupa pues un poco que se produzca a medio plazo, a largo plazo, una cierta devaluación salarial. ¿El Gobierno está por recuperar el pacto de rentas? ¿Cómo ve todo esto? Bueno, yo creo que tienen que subir los salarios, tienen que mejorar los salarios porque tenemos que seguir protegiendo las rentas de las familias y no puede ser solo el sector público el que esté dando ayudas o bajando impuestos o tomando medidas, ¿no? El conjunto de la economía, con el crecimiento y con el dinamismo que está teniendo, pues tiene que poder permitir un alza salarial. Y yo confío en que haya ese acuerdo entre los agentes sociales. Desde luego, por el Gobierno no va a quedar. Nosotros estamos tratando de ayudar a que se produzca ese pacto de rentas, porque si tenemos un horizonte de la evolución de los salarios y también de los márgenes empresariales en los próximos años, pues eso da confianza a los trabajadores, a las empresas, a los inversores internacionales, a todos los ciudadanos, ¿no? Eso da confianza, da estabilidad y por eso nosotros abogamos por ese pacto que tendría que incluir la subida del salario mínimo interprofesional y un gran acuerdo salarial entre las empresas y los trabajadores y también compromisos en cuanto a la moderación de los márgenes empresariales para que
entre todos contribuyamos a seguir teniendo un crecimiento fuerte y contener los precios. Muy rápidamente, porque me queda muy poco, pero quería preguntarle por algunas de las medidas que aprobaron para los más vulnerables y que quizás tendrán que reestudiarlas antes de que termine el año. Me refiero a la subvención de 20 céntimos por euro y litro de combustible. Ustedes hemos todo partidaria de hacerla más selectiva, es decir, más a los sectores que más lo necesitan. Esto sería casi una realidad, ¿no?, a principios de año próximo. Entiendo. Bueno, estamos justo en este momento haciendo ese trabajo técnico de evaluar qué medidas deben ser extendidas, ampliadas, cuáles tienen que ser limitadas. Quizá la bonificación de los carburantes ha sido la medida más criticada o más cuestionada porque no es progresiva, claro, afecta al conjunto de la sociedad y no necesariamente va a los colectivos más vulnerables, porque por otra parte tiene un coste fiscal muy significativo y luego que no va en la dirección de la transición ecológica. Es un poco lo contrario de la medida estrella, que es el transporte público gratuito. El transporte público gratuito de cercanías es una medida que va en la dirección del transporte sostenible, que beneficia sobre todo a las clases medias, trabajadores, estudiantes, autónomos y, por tanto, es una medida que ya queremos que se quede con un carácter más estructural, ¿no? Pero estamos justo haciendo ese análisis para ver cómo podemos calibrarlas de la mejor forma posible, porque fíjese, hemos movilizado ya más de 30.000 millones de euros de dinero público para financiar todas estas medidas. Entonces tenemos que centrarnos en aquellas que tengan más impacto y sean más justas. Y antes de terminar, le quería preguntar, empezábamos por Canarias, terminamos también con Canarias, un poco por la isla de La Palma. El balance que hace de año de lo que ha invertido el gobierno estatal, es verdad que por parte de las familias hay algunas que todavía siguen demandando que lleguen algunas de las ayudas más específicas, pero es verdad que el gobierno ha invertido un plan importante de dinero en la isla de La Palma. ¿Cuáles son las perspectivas a lo largo del próximo año para esta isla, que demanda también la ayuda del gobierno estatal y de otras autoridades comunitarias y también del gobierno canario? Sí, la verdad es que nos hemos volcado, ¿no?, los españoles y los europeos, nos hemos volcado en el apoyo a La Palma, y yo creo que eso también es un elemento que nos tiene que dar mucho orgullo, ¿no?, en la respuesta de los palmeros y las palmeras, para empezar, ¿no?, pero también el conjunto de la sociedad que inmediatamente hemos reaccionado apoyándoles y dando unas ayudas muy importantes para que cuanto antes pudieran recobrar su vida con la incertidumbre que tenemos en un contexto como la erupción de un volcán, ¿no? Pero más allá de la respuesta de corto plazo y esos 500 millones de euros que ya se han movilizado para apoyar la economía de La Palma y a los ciudadanos, yo creo que es muy importante también mirar al futuro, y ahí vemos todas las inversiones de los fondos europeos, del plan de recuperación, que son también muy importantes. Estamos hablando desde la conectividad digital en todo el territorio de la isla, también la conectividad del Instituto Astrofísico para poder tener también una mayor innovación y investigación científica. Todo el desarrollo de una Palma sostenible, unas islas 100% sostenibles. Esas inversiones de futuro son fundamentales para que la economía de La Palma no solo se recupere, sino que tenga una perspectiva de crecimiento y de prosperidad que mantenga la población en la isla y que les dé una perspectiva de futuro para las generaciones venideras. Muy bien, pues nos quedamos con esa reflexión a futuro para la isla de La Palma. Nadia Calviño, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, ha sido un verdadero placer, Isabel. Igualmente. Así finalizamos las reflexiones de la vicepresidenta y ministra de Economía con nosotros, con Televisión Canaria, como saben, aprovechando su estancia en las islas para participar en la cumbre interministerial de la OCDE.